Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Mi actividad en realidad tiene que ver con el turismo y la naturaleza, ¿no? Es intentar que la gente se acerque a un entorno natural y pueda disfrutar un poco de otra manera este entorno, ¿no? Tenemos 4 casas de madera que hicimos con criterios de bioconstrucción, o sea, intentando agredir el mínimo posible al medio ambiente. Recogemos todas las aguas residuales en un filtro biológico, tenemos una compostera. De alguna forma es intentar aumentar la sensibilidad de la población en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y del entorno. Vamos, que es una casa rural, pero con ciertas iniciativas relacionadas con el cuidado y el respeto y el amor hacia el medio ambiente. Cuando tienes un proyecto, cuando tienes una idea, en realidad las enormes dificultades a la hora de ponerlo en marcha son varias, ¿no? Primero lo cansino, y hay que llamarlo así, lo cansino que se convierte una administración cuando le vas con un proyecto que tiene algunos pequeños cambios sobre otros que ya están habituados a tramitar. Y la verdad es que eso desgasta muchísimo. Pero el que en realidad acaba determinando qué es lo que se pone en marcha y qué no es lo que se pone en marcha es un banco, ¿no? Un banco es el que te avala en base a si tu negocio va a ser rentable o no lo es. Yo para tener un proyecto de este tipo, para desarrollar un proyecto de este tipo, evidentemente tienes que pasar por ello, ¿no? Tienes que ir a un banco, avalar con todo lo que tienes. En este caso no solo era lo que tenía, sino que entró una empresa de capital riesgo para avalar el proyecto y solicité un crédito al banco en el 2007. Me pongo en marcha en el 2008 y, bueno, quizás los más jóvenes no sepan, pero en el 2008 fue una de las crisis más fuertes de la economía de los últimos años, ¿no? Y arranqué un poco con ese enorme lastre, ¿no? Con unas enormes cargas bancarias, porque hasta el 2007 era un momento en el cual parecía que todo iba en crescendo. Nadie se imaginaba que un piso que hoy valía 10, mañana iba a valer 8. Todo el mundo barajaba la posibilidad de que un piso que valía 10 a los pocos meses valdría 12, ¿no? Y bueno, pues las paradojas llevaron a que el piso que tú habías comprado por 10, que seguías pagando 10, en aquel momento ya solo valía 6, ¿no? Y eso es una de las cosas que lastró mucho a la economía durante mucho tiempo. Y tuve que combatir, o he tenido que combatir durante todos estos años con ello, ¿no? Cuando ya iba pasando la sensación de la crisis anterior, de la que os he comentado, que arranca en el 2008, se potencia muchísimo en el 2012, sobre todo en las zonas industriales o las comarcas industriales como es Euskadi y algunas zonas así. Ya parecía que, bueno, de alguna forma la cosa iba
relajándose, no mejorando, pero sí la sensación de que aquella crisis que veníamos hablando de ella parecía que estábamos perdiendo ya el, la fuerza de ella, pues nos empezaron a hablar de algo que pasaba en China, ¿no? Y claro, en un primer momento, cuando lo empiezas a ver, lo empiezas a ver en las noticias, pues es como una noticia más, ¿no? Como cuando ves la guerra de Yemen o cuando ves las hambrunas de África, ¿no? Que bueno, crees que está tan lejos que bueno, pues en principio que no es algo que te afecta, ¿no? Te puede afectar a nivel personal, a nivel anímico, a nivel de vaya mundo en el que vivimos, que la injusticia está llevando a que se generen unas desigualdades que lleva a que personas exactamente igual que tú o que tus hijos tengan que vivir en unas condiciones para nada humanas, pero siempre estaban lejos, ¿no? Y con esto del coronavirus pasó lo mismo, ¿no? Pues yo veía las imágenes de China, veía el tema de los hospitales que crearon de una forma inmediata y bueno, pues era casi parte de una película de ficción. Lo curioso fue que aquel enemigo invisible, aquel fantasma negro que asoló China y Oriente, pues poco a poco se fue acercando, hablaban de Italia y bueno, pues Italia, pues igual ha tenido la mala suerte y tal, ¿no? Luego cuando llega a España te siguen hablando del mismo enemigo, ¿no? De un enemigo que tú no ves, porque si es una bomba aquí y ves edificios destruidos, pues bueno, igual te sensibilizas más. Pero como es algo tan intocable, pues hasta que en las noticias no te van hablando de ello, tú no eres consciente porque no te duele nada, no tienes nada que te haga sentirte mal, no tienes nada que te haga pensar en la enorme catástrofe que se está generando, ¿no? Y bueno, eso hasta que de repente hay alguien que dice bueno, que se paraliza todo, ¿no? Se paraliza el país. En principio te lo tomas como una pequeña novela y dices, bueno, pues se paraliza el país, vas a hablar de 15 días, pues bueno, pues 15 días, ¿no? Y bueno, pues del resto ya es pues una catástrofe, ¿no? La verdad es que cuando se implantó esa situación tan compleja y tan desconocida como fue las diferentes cuarentenas, justo empezaba en la época que el turismo de naturaleza o el turismo rural es cuando se empieza a mover, ¿no? Que son los inicios de primavera, que son las épocas donde empieza la gente a buscar un entorno natural para sus actividades. Y bueno, lo cierto es que sí es verdad que tuve que cancelar alguna reserva, no muchas, porque era el momento de iniciarse. Sí que, bueno, fue pasando el tiempo y creía que no iba a afectar a la Semana Santa, que es uno de nuestros momentos más fuertes, junto con verano. Y bueno, la cuestión es que siguió la misma situación, no pudimos abrir en Semana Santa tampoco. Y bueno, pues la incertidumbre que seguimos viviendo, pues es increíble, ¿no? No sabemos ahora mismo nada de cómo va a funcionar ni cómo vamos a reaccionar la población, ¿no? Porque es verdad que vamos a salir de una época de letargo, todos, los que tenemos un negocio y los que no, y el cómo nos vamos a activar es una de las enormes dudas que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que va a buscar la gente? ¿Qué tipo de lugares de esparcimiento, de lugares para descansar va a buscar la gente? No sabemos nada. Es una incertidumbre ahora mismo. Durante todos estos meses que ha durado el confinamiento o esta situación de alarma, la verdad es que sí que ha alterado un poco mi vida, pero no en exceso, porque yo vivo en un pueblo pequeño, en un núcleo de 22 personas, y bueno, pues la relación cotidiana, la gente ha tenido que seguir con sus tareas habituales, ¿no? Del campo, de los animales y demás. En ese sentido no ha cambiado mucho. Yo he seguido viniendo aquí porque tengo un perro, porque hay que seguir segando la hierba, porque hay que seguir manteniendo esto. Y en ese sentido no me ha cambiado mucho, ¿no? Sí me ha cambiado en la sensación de que no tengo relación con ningún tipo de cliente, que no tengo ningún tipo de actividad económica, ¿no? De creación. Económica sí, de pagos pendientes, de luz, de agua, de créditos, de seguros, todo eso pues nos va lastrando, nos va creando una sensación pues muy complicada, que cuanto menos pienses en ella casi es mejor. Pero en cuanto a lo que es actividad cotidiana del día a día, pues no he tenido muchas alteraciones.
Ahora mismo, a día de hoy, la situación sigue siendo la misma. Además, no tenemos muy claro si te puedes mover dentro del municipio, si ya te han modificado esa norma y ahora te puedes mover dentro de tu provincia, pero no puedes moverte dentro de tu comunidad. No todas las comarcas están en la misma fase. Por ejemplo, Burgos está en una fase muy anterior, Euskadi está un poco más avanzada, pero hay esa incertidumbre de no saber si pueden venir, si no pueden venir. Ahora mismo sí que está llamando mucha gente porque quiere salir de esta pandemia y quiere buscar un sitio diferente quizás al que ha estado buscando hasta ahora de sol y playa, pero ahora mismo no sé qué decir, no tenemos ninguna normativa ahora mismo que nos lleve a una normalidad similar a la anterior. Ahora mismo no tengo ninguna notificación ni nos estamos informando todos los que tenemos centros de este tipo y estamos en comunicación permanente entre todos nosotros, ¿no? Sobre todo pues, la gente más cercana y con los que mejor te llevas. Estamos viendo a ver qué medidas tenemos que implementar en nuestros establecimientos, si zonas como columpios o como barbacoa se van a poder usar, si va a tener que ser más bien una estancia donde las personas tengan que estar en la casa rural pero no puedan moverse en el entorno. No tenemos muy claro ahora mismo, o yo por lo menos no tengo nada claro cómo vamos a funcionar, ¿no? Hay que tener en cuenta que el turismo rural es la hermana pobre de todos los turismos, sigue siendo una hermana pobre de la economía, sigue siendo algo que parece que está muy lejos de los centros de decisión, lejos de las decisiones importantes de los gobiernos, porque al final somos pocas personas, o no muchas por lo menos, que gestionamos de forma muy autónoma. Entonces, no estamos siendo tenidos muy en cuenta. Pero por otro lado, claro, estamos obligados, como el resto de sectores, a abrir, ¿no? Eh, no lo sé, ahora mismo no puedo decir nada. Yo espero que esta sensación de haber estado tiempo en nuestras casas nos haga parar un poco la velocidad en la que vivimos habitualmente, ¿no? Esa velocidad en la cual hacemos la mayor parte de las cosas que hacemos sin ningún tipo de reflexión. Compramos sin reflexión, gastamos nuestro dinero sin reflexión, eh, compramos en base a una moda, no en base a lo que necesitamos, no tenemos una conciencia clara del gasto, mucho menos que conciencia clara del gasto tenemos de la repercusión que ese gasto supone en la naturaleza. Quizás de lo que más se habla es de los plásticos, pero para nada hablamos del enorme consumo que supone la puesta en marcha de un avión, ¿no? El despegue y el aterrizaje de un avión es bestial, el consumo no solo de lo que contamina, sino el consumo de recursos y demás, ¿no? No sé si esto nos va a hacer reflexionar. A mí me gustaría pensar que sí. Me gustaría pensar que la gente ahí le ha dado un par de vueltas a su vida, ha intentado creer que hay cosas más importantes que las que tenía hasta ese momento, que en realidad las cosas importantes de tu vida eres tú el que las tienes que decidir, no las tiene que decidir nadie por ti. Quizás el pensar que el estar con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, con tus seres queridos sea mucho más importante que tener una historia cansina y de mucho consumo que puede ser un viaje a cualquier sitio del planeta, ¿no? Yo espero que la gente se acabe dando cuenta que los grandes momentos se viven con los grandes amigos, ¿no? Y con las personas que quieren. Hace poco vi con mis hijos la película In Time, que es una película donde en vez de hablar de que las personas cobraban en dinero, cobraban en tiempo de vida, ¿no? Es una película de ficción muy interesante, donde la gente pues tiene que matarse a trabajar por conseguir horas de vida, ¿no? Porque si no conseguía esas horas de vida, moría. Y como había una élite, que ahora la hemos visto otra vez, como hay una parte de esta sociedad que esta pandemia no le ha afectado para nada a su economía.
ni a su vida cotidiana. Ha seguido cobrando lo mismo, ha seguido muchos de ellos estando en su casa pues cobrando lo mismo. Y no solo me refiero a políticos, que sí, sino que quizás haya que hacer una reflexión de a quién le ha afectado y a quién no. Pues bueno, esta película habla un poco de eso, ¿no? De las dos formas de ver la vida, ¿no? La gente que tiene horas de sobra o minutos de sobra en su vida y días de sobra y aprecia mucho menos cada instante que vive. Y otra parte de la sociedad que vivimos un poco más ahí con la lengua afuera intentando sobrevivir al día a día y que cada minuto que tienes lo intentas explotar mucho más, ¿no? No sé por qué alguien no duda en que hay que fichar a un jugador para el equipo de fútbol local y no hay que pagar a un investigador que está investigando para mejorar nuestra vida, ¿no? Estas semanas, hace una semana o algo así, dieron el premio a la mejor investigadora nacional a nivel estatal a una vitoriana, a una gasteiztarra, y bueno, no pasó de ahí, ¿no? Unas preguntas insulsas de si le había gustado el premio, a qué se dedicaba y poco más, en un medio de comunicación, por eso me enteré, ya no recuerdo ni siquiera el nombre, y no me imagino lo que va a suponer el futbolista que meta al final el gol que gane la Copa del Rey, ¿no? O sea, ese pasará a la historia, tendrá varios nombres de calles, de plazas, todo el mundo le saludará. Y esta mujer que dedica su vida en cuerpo y alma y su vida en un periodo inmenso de vida, ¿no? Porque los investigadores es una tarea que es eterna, ¿no? Mientras están vivos están investigando. Pues ni siquiera sepamos quién es, ¿no? Mientras no reflexionamos en cosas como esta o similares, no creo que la cosa cambie, ¿no? En breve volveremos al pasar unos meses y sufriremos con esta crisis económica que nos viene, que va a ser muy grande, que no nos va a permitir hacer una vida igual que la anterior, pero en cuanto tengamos la sensación de que podemos volver a hacer una vida de consumo, no tengo la sensación de que vayamos a cambiar.